La misteriosa muerte de un joven de apenas 16 años. Su cuerpo fue hallado en las vías del tren. Según la versión oficial de la policía, el muchacho se quitó la vida. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? No te lo pierdas. El espíritu de la víctima revelará la escalofriante verdad. Están viendo Investigaciones Psíquicas, un canal que presenta historias exclusivamente verdaderas y asombrosas. Aquellos que se autodenominan clarividentes investigan increíbles anomalías místicas y casos criminales de alto perfil. Marzo, un pequeño pueblo ucraniano. Un chico de 16 años fue atropellado por un tren a 1 kilómetro de la estación. La tragedia ocurrió alrededor de las 9 de la noche. Una vez que el conductor del tren diésel vio a alguien en las vías, inició un freno de emergencia. La víctima, Pavlo Potapchuk, residía en una aldea a 30 kilómetros de la ciudad. Él estudiaba en un liceo agrícola y se trasladaba diariamente en tren. La forma en que acabó en las vías, tan lejos de la estación, sigue siendo un completo misterio. Se me hace tan difícil sin ti. Esta herida nunca sanará. Según la policía, Pablo, el joven de 16 años, acabó bajo el tren por su propia voluntad, considerándolo un suicidio. Pero, ¿por qué un joven daría un paso tan aterrador? Para su familia y para todos sus seres queridos, esta sigue siendo la pregunta más dolorosa y la más apremiante de todas. ¿Por qué Pablo consideraría el suicidio? No tiene sentido. Él estaba alegre. Es posible que hubiera razones personales. Nadie lo sabe con certeza. Los psíquicos Ilona Kaldry y Sergei Kolesnichenko acordaron investigar el caso. No veo a nadie empujándolo bajo el tren. Sin embargo, yo tampoco, pues fue suicidio. Aún no puedo decir qué fue. Mientras los psíquicos van a ver a la familia de la víctima, nuestro detective investiga por su cuenta. Hay un sendero peatonal desde la estación hasta el lugar de la colisión. Según la policía, así fue como Pablo llegó al lugar donde murió. Pero si realmente quería quitarse la vida saltando frente a un tren, ¿por qué caminar tan lejos de la estación? La trágica muerte del joven de 16 años conmocionó profundamente a todos los que le conocían. Por eso, el pueblo entero acudió a encontrarse con los psíquicos. Vengo a aprender la verdad. La familia Potapchuk es muy numerosa. Esta mujer es una madre heroica. Es realmente difícil de imaginar, pero en estos tiempos tan difíciles, logró sacar adelante a sus 9 hijos, 5 varones y 4 niñas. Durante los últimos 7 años, ella se ha encargado de todo sola, sin la ayuda de su esposo. Mi esposo murió. La mayoría de los hijos ya han crecido y se han establecido por toda Ucrania. Pero para encontrarse con los psíquicos y descubrir la verdad sobre la trágica muerte de su hermano, la familia volvió a reunirse. Me gustaría que los psíquicos descubrieran la verdad. Esperamos que nos digan cómo y por qué murió. Hola. Hola, estamos muy agradecidos de que hayas venido a vernos. ¿Entramos al patio trasero? Por supuesto. Durante la investigación, el hermano mayor de Pablo, Mikhailo, optó por permanecer junto a su madre. Desde el fallecimiento de Pablo, su estado de salud ha empeorado drásticamente y podría requerir asistencia en cualquier instante. No me importaría irme a la tumba ahora. Ya no me quedan fuerzas. Este es el patio donde él vivía con nosotros. ¿Te molesta si ando ahí? Déjame echar un vistazo por la casa y sostener sus pertenencias. Tan animado, siempre sonriendo y bromeando. Era el centro de atención, un tipo bastante popular. Él era el alma del grupo, alto y esbelto. A las chicas les gustaba. Alegre y sociable, Pablo era una persona muy querida por todos y admirado por las chicas. ¿Tenía realmente un motivo para quitarse la vida? Una tragedia quizás. La pérdida de alguien muy cercano. La muerte de su padre. Antes de eso, era un chico despreocupado. Después, se convirtió en un hombre. Como un verdadero hombre, tras el fallecimiento de su padre, Pablo asumió el rol de jefe de la familia. ¿Qué pudo haberlo llevado a abandonar a sus seres queridos, sobre todo cuando nada parecía estar mal? El día de su muerte, se estaba preparando para ir a la escuela como de costumbre.
No noté nada inusual esa mañana. Desayunó, me dio las gracias y luego se apresuró a tomar el autobús. Pablo, por lo general, volvía a casa alrededor de las 6 de la tarde. Si se retrasaba, siempre llamaba para avisarles. Lo llamé primero a las 7:30, pero nadie respondió. Volví a llamar a las 7:40, pero no tenía cobertura. Preocupada, la familia pasó la tarde llamando a Pablo una y otra vez. Su teléfono estaba fuera de cobertura. No fue hasta las 10 de la noche que alguien por fin contestó. Pregunté dónde se encontraba Pablo. Una voz de un desconocido dijo que yacía muerto. La persona que le habló al hermano de Pablo era un oficial de policía. Para entonces ya habían realizado un examen preliminar del cuerpo. Encontraron el teléfono en su chaqueta, lo encendieron y contestaron la llamada. Así fue como la familia se enteró de la muerte de Pablo. ¿De la cabeza? Sí, hubo una herida en la parte de la sien. La muerte se debió a un trauma craneal abierto por objeto contundente, posiblemente por la pala de la quitanieves. Un quitanieves es un dispositivo montado en la parte delantera de una locomotora, diseñado para despejar nieve y escombros de las vías. Y un detalle adicional, una mandíbula rota o dientes perdidos. El examen forense reveló las siguientes lesiones: traumatismo craneal abierto, fracturas de la bóveda y base del cráneo con destrucción de tejido cerebral, contusión cerebral, fractura bilateral de mandíbula inferior, contusión pulmonar, contusiones en la cabeza y abrasiones en la cabeza y el torso. Cuando una persona se arroja a las vías del tren, el cuerpo suele sufrir heridas muy características y a menudo queda mutilado hasta ser irreconocible. Pero en el caso de Pablo Potapchuk, el patrón de las heridas es distinto, lo cual resulta bastante inusual. Él no murió inmediatamente. Vivió un tiempo, ¿verdad? Informaron que estaban transportando a una persona en su tren y solicitaron una ambulancia, ya que la víctima aún presentaba signos de vida. Cuando el tren llegó a la estación, el paramédico de turno confirmó el fallecimiento. Así que Pablo no murió en el acto. Pero ¿cómo pudo sobrevivir a un impacto así? Estadísticamente hablando, las personas que son golpeadas por trenes mueren de forma instantánea en prácticamente el 100% de los casos. Se siente como si lo hubieran echado a un lado. De acuerdo con el conductor, el tren se movía lentamente. No lo atropelló, solo lo empujó fuera de las vías. No sé si fue suicidio. No había razón alguna para que se suicidara. Increíblemente, sin consultarse el uno al otro, ambos psíquicos llegaron a la misma conclusión. Pablo no pudo haberse quitado la vida. Él siempre estaba sonriendo y lleno de energía. Un chico así no pudo haberse suicidado. Pero si no se quitó la vida, si no era suicida, entonces, ¿cómo es posible que muriera? Y lo que es más importante, ¿cómo fue que apareció en las vías del tren a 1 kilómetro de distancia de la estación? Podemos realizar un ritual. Necesitaré una fotografía de él. Puedo crear un pequeño muñeco y canalizar parte de su alma en él. Esto me ayudará a verlo y a comunicarme con él. Para que nos dé una señal de qué hacer luego. Cuando hice la muñeca, no pude sentirlo aquí. Eso significa que no está atado a este lugar. Los suicidas suelen quedarse atrapados entre mundos. No van al cielo ni al infierno, pero él no está atado. El hecho de que no pudiera sentir a Pablo sugiere que no fue suicidio. Y si vamos al lugar donde lo encontraron, probablemente podríamos leer algo de allí. Los psíquicos ya se encuentran en el lugar. Las condiciones son realmente duras, 40 grados centígrados de temperatura, y es muy difícil concentrarse con el paso constante de los trenes. La posición era extraña. Estaba acostado de lado. El cuerpo estaba junto a las vías, pero la cabeza se encontraba sobre el riel. El maquinista dijo cabeza en la vía. Él está tirado sobre el riel. Él está vivo.
¿Significa que no saltó delante del tren, sino que se acostó en la vía y esperó tranquilamente la muerte? Nadie mentalmente estable podría acostarse en las vías y esperar a un tren, ni siquiera alguien con voluntad de hierro. No ve que el tren se aproxima, no lo escucha venir, no lo siente llegar. ¿Qué significa todo esto? ¿Se encontraba Pablo realmente inconsciente? Para poder esclarecer los hechos, nos pusimos en contacto con el maquinista del tren que atropelló al joven. Toqué la bocina. Cualquiera saltaría con ese sonido, pero él no se movió. Pablo estaba en algún tipo de estado inconsciente. La pérdida de conciencia puede resultar de un problema de salud súbito, intoxicación o trauma. Pablo era un hombre joven y se encontraba en perfecto estado de salud. Según lo que consta en los expedientes del caso, él ingirió una botella de cerveza. Sin embargo, una cantidad tan pequeña de alcohol no habría sido suficiente para causarle la inconsciencia. Probablemente Pablo estaba inconsciente por una herida. Hay algo que le falta a su ropa. ¿Qué le faltaba? Su sombrero no estaba. Al momento de su muerte, llevaba puesta una chaqueta negra, pantalones negros, un suéter, una camiseta y unas botas. No se encontró ningún sombrero. Se fue con un sombrero puesto. Cuando la policía le entregó sus pertenencias, yo pregunté, ¿dónde está el sombrero? Y no estaba allí. ¿Dónde habrá ido a parar el sombrero? ¿Será que lo perdió de una manera tan sencilla ese día? Nuestro hermano mayor tuvo un sueño después del funeral. Pablo apareció y dijo, busca mi sombrero donde yo estaba. El sueño atormentaba constantemente a la familia. Con el tiempo, volvieron a la policía y solicitaron una segunda búsqueda del lugar de los hechos. El sombrero apareció mucho después. Hicimos una segunda búsqueda y encontramos el sombrero justo en las vías. Esto podría significar que el sombrero se pasó por alto en la primera búsqueda, algo improbable, o fue puesto después. Dentro del sombrero había fragmentos de tejido blando y pequeños trozos de hueso, partes del cráneo. Cuando me reuní con el conductor del tren, dijo, vi pelo rubio. Su cabeza no estaba. Fragmentos del cráneo de Pablo y rastros de sangre se hallaron dentro del sombrero. Esto solo puede significar que el traumatismo craneal que finalmente causó su muerte no fue el resultado de ser golpeado por el tren. Lo más probable es que ocurriera en otro lugar, donde el sombrero fue dejado para ser colocado en las vías después. Él no vino aquí por su propia voluntad, lo trajeron. ¿Lo trajeron? Un vehículo se detuvo aquí de color claro, probablemente de fabricación nacional. Había marcas de neumáticos de este lado. Se veía que un coche había pasado. ¿Pero qué tipo de coche era? ¿Y quiénes eran aquellos que, según el medium, llevaron a Pablo a las vías? Veo a dos jóvenes de unos 18 o 19 años de edad. Uno es más alto, delgado y de cabello oscuro. El otro es un poco más bajo de estatura. Lo arrastraron hasta aquí. Querían ponerlo de una manera que le causara una herida en la cabeza. Fue un montaje, un suicidio que no era real. Lo que vi antes de camino a Kiev se confirmó en la escena. Vi al chico solo en las vías, pero no percibí suicidio. Todo fue un montaje. Alguien intentó encubrir un crimen. En realidad, Pablo fue asesinado. Necesitamos ir a ver el lugar donde estuvo antes de esto. Yo iré a la estación. Según los compañeros de clase de Pablo, él se dirigía a casa después de las clases y caminó hacia la estación. Teóricamente, la estación podría ser uno de los últimos lugares que visitó ese día. Me gustaría ir a donde estuvo él durante el día. Y la madre de Pavlov se dirige con destino al liceo agrícola. Él estuvo aquí, asistió a clases y tuvo una conversación con una mujer. No sé qué era, pero él le tenía miedo. Él no quería tener esa conversación. De acuerdo con la investigación preliminar, Pablo conversó con el consejero de la escuela después de las clases de ese mismo día. Él estaba muy molesto y tratando de defenderse. Ella lo estaba presionando, insistiendo en que estaba equivocado. Él tenía muchos secretos. ¿Cuáles son los secretos a los que se refiere la psíquica? Sergei Kolesnichenko intenta percibir lo que hizo Pablo después de salir de la escuela. Al llegar aquí, debió perder su tren.
Sus compañeros dicen que Pablo salió de la escuela alrededor de las 4:30 de la tarde, a la misma hora en que partía su tren habitual. Parece que lo perdió. Sus emociones cambiaron mientras estuvo aquí. Quería pasar el tiempo. Había un indicio de emoción. ¿A qué tipo de excitación se refiere la psíquica? Para matar el tiempo, probablemente en un lugar con máquinas tragamonedas o quizás un club de póker. Podría pasarse por uno. Hay una tienda cerca. En ese momento tenía máquinas tragamonedas. Estuvo allí ese día. Es increíble. ¿Significa esto que a Pablo le gustaba apostar y pasó el último día de su vida jugando a las tragaperras? ¿O acabó allí por casualidad? Jugó a las tragamonedas y lo comentó con una mujer aquí en la universidad. El consejero me dijo que hablaron y dijo que se había metido con las máquinas, pero quería dejarlo. No sabía que jugaba a esas tragamonedas. No lo sabía. Quizás estaba muy avergonzado para admitirlo o temía que alguien le dijera a mamá. Pero, ¿tienen las máquinas tragaperras algo que ver con la muerte del chico? Amaba vestir bien, pero no tenía dinero. Él tenía una beca, pero era minúscula. Para averiguar qué sucedió el último día de la vida del chico de 16 años, Sergei Kolesnichenko se dirige a la cafetería cercana a la estación donde solía haber máquinas tragaperras y donde Pablo fue visto con vida por última vez. Las máquinas tragamonedas solían estar aquí. Él estaba aquí ese día. Sí, lo estaba. Compró un perrito caliente y una botella de cerveza. Se sentó y empezó a tocar. Lo que no entiendo es que nunca tenía mucho dinero. Era estudiante. Quizás podría tener unos 100 hryvnias. En ese momento tenía más de 100 hryvnias. No era su dinero. Intentó invertirlo como en una lotería o algo parecido. Hay un café cerca de la estación donde había tragamonedas. La gente lo vio allí. Vamos allí. Sin demora, Ilona Kaldre se dirige al café. Se le escapó el tren. Realmente no comprendo la razón. A él lo asaltaron. Presiento que se sentó en las máquinas de juego y hasta ganó algo de dinero. Él ganó un total de 70 hryvnias. Luego la situación cambió muy rápidamente. Veo entrar a dos jóvenes. El ánimo de Pablo cambia por completo. Él los reconoce. Se vuelve sombrío y callado. Lo más probable es que les debiera dinero a ellos y ahora tenía efectivo, el dinero que había pedido prestado, además de sus ganancias. Lo vieron. Le recordaron la deuda, que ya era bastante antigua. Mikali, antes de que esto pasara, ¿tu hermano alguna vez mencionó tener algún tipo de problema, deudas o algo por el estilo? Sin embargo, no. Creo que le debía una cantidad de dinero a alguien y lo más probable es que estuviera relacionado con el juego. Corría el rumor de que había pedido mucho dinero. Estaba metido en las tragamonedas. Fue poco antes de que sucediera. Vino a mí y me dijo que quizás estaba en problemas y me preguntó si podía ayudarle, aunque no dio detalles. Pero si Pablo realmente tenía deudas, ¿a quién se las debía? ¿Y con quién se reunió en el café el último día de su vida? La conversación se puso bastante acalorada. Finalmente, le pidieron que saliera afuera. El coche esperaba. Lo empujaron dentro y él dijo: claro, no hay problema, vámonos. Lo llevaron a un bosque o a una zona boscosa para asustarlo. No tenían la intención de matarlo, solo intimidar. Pero él se resistió y ellos se agitaron. Empezó a discutir. Le patearon la cara con fuerza. Lo veo cubriéndose la cabeza y ellos la están pateando. Perdóname. La escena descrita por la clarividente era demasiado horrible para la madre de Pablo. Abrumada por el dolor, casi se desmaya.
Por eso, decidió mirar desde la ventana de la furgoneta. El golpe final causó el trauma craneal que describí, una herida punzante de este tamaño. Probablemente fue causado por un... Según el informe forense, las heridas mortales fueron causadas por un objeto contundente. Podría ser una llave inglesa o una palanca. Solo asustarlo, pero se pasaron. Pablo solo tenía 7 grivnas en su bolsillo. Debería haber tenido 170. Es probable que el asesino robara el dinero. Lo volvieron a subir al coche. Y lo condujo más cerca de la vía del tren. En el proceso, se le cayó el sombrero y se quedó en el coche. Es posible que el sombrero quedara en el coche cuando su cuerpo fue trasladado del lugar del asesinato a las vías. Más tarde, los asesinos lo encontraron y lo colocaron en la escena donde hallaron a Pablo para apoyar la teoría del suicidio. Los asesinos eran locales y también jugadores. Se encontraron con Pablo en las máquinas tragamonedas. Eran 3 personas, 2 tenían alrededor de 20 años y el tercero, de casi 40, tenía antecedentes penales. Él fue quien sugirió llevar a Pablo al bosque para asustarlo. Muy agradecido a los psíquicos. Encontraron la verdad. No fue un suicidio. Lo asesinaron. Haremos todo lo posible para encontrar a esos bastardos y que paguen por lo que hicieron. No se esconderán. Una muerte a solo un paso de un sueño. El día antes de su admisión a la universidad, un chico de 18 años fue encontrado muerto. ¿Quién le quitó la vida? No te pierdas la investigación. Los psíquicos descubren el oscuro secreto de un ritual espeluznante. Un joven de 2 metros de altura con una sonrisa inolvidable, Valery Shkvarchenko, tenía solo 18 años. En esa mañana de verano, su cuerpo golpeado fue descubierto cerca de su casa en la capital de Ucrania, Kiev. Estaba a solo 20 metros del apartamento en el que vivía. Dicen que el tiempo cura, que empiezas a olvidar. Nada se olvida. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo que terminar así? Según el examen forense oficial, la muerte del joven fue causada por lesiones internas graves que llevaron a una hemorragia interna masiva. Además, sufrió una lesión cerebral traumática, una fractura en la clavícula derecha y múltiples fracturas, costillas. Basándose en estos hallazgos, las fuerzas del orden concluyeron que Valery Shkvarchenko murió por suicidio. Las autoridades afirman que se lanzó desde el techo de un edificio de apartamentos de 9 pisos. Pero ni su familia ni sus amigos creen esa versión. Estoy completamente seguro de que no hay forma de que eso sea cierto. Esto claramente no fue un suicidio. Nunca hubo señales ni razones para algo así. Tenía sueños tan brillantes para el futuro. Me graduaré, mamá y papá. Los ayudaré a ambos, dijo. Valery acababa de terminar el colegio técnico donde estudió programación. Soñaba con abrir su propia concesionaria de autos, así que se inscribió en la Universidad de Comercio y Economía. En solo 2 días, se suponía que iba a ser iniciado como estudiante de primer año. En cambio, fue enterrado. Todos los que vinieron a despedirse creen una cosa. Valery fue brutalmente golpeado y su cuerpo fue arrojado para que pareciera un suicidio. Realmente parecía que alguien le había dado un puñetazo en el ojo. Tenía las manos todas raspadas como después de pelear. Es posible que hubiera algún tipo de pelea. La policía no explicó nada, cómo o en qué circunstancias supuestamente cayó de ese techo. Solo me enviaron una respuesta por escrito diciendo que no se abriría un caso penal por falta de delito. Su familia está devastada. Mientras tanto, Valery sigue apareciendo en los sueños de su madre y hermanas. Soñé que no lo hizo él mismo. Me dijo, descubrirás la verdad. Nuestro equipo de investigación, Sana Chulikova y Jake Ryder, comienzan su búsqueda de respuestas. Hay una duda en mi mente de que podría haberse hecho esto a sí mismo. Algo está mal. Estoy viendo a un hombre. De alguna manera está involucrado en esto. Pero ¿quién es? ¿Y cuál era su conexión con el chico? Todavía no lo sé. Cuando miro la foto del niño, tengo la fuerte sensación de que lo estaban vigilando. Y la parte más aterradora es que alguien realmente quería que muriera. Espera un segundo. Ahora veo a una mujer. Parece que siempre está cerca de él. ¿Podría ser que una mujer lo mató? Para llegar al fondo de este misterio, los psíquicos se dirigen al edificio donde ocurrió la tragedia. Jake es ayudado a practicar por la serpiente, Umbrella. Siento una fuerte energía de muerte aquí.
Siento que este es el lugar exacto donde fue encontrado. Y esto es cierto. Los psíquicos ahora están parados en el mismo lugar donde se descubrió el cuerpo de Valery Shkvarchenko. Acabo de tener una visión. Es como si todo este lugar hubiera estado cubierto de harina. Cada año, en el aniversario de su muerte, estos niños pequeños vienen aquí y colocan caléndulas. Valery solía entrenarlos en fútbol todos los fines de semana. Después de que falleció, siguieron preguntando a los adultos, ¿dónde está nuestro entrenador? Valery reunía a los chicos en el patio. Estaba intentando ser su entrenador de fútbol. Era un alma amable, tan abierta, tan gentil. Los niños simplemente se sentían atraídos por él. Ahora estoy viendo una imagen. Está acostado justo aquí, con la cabeza vuelta de lado. El chico fue encontrado boca abajo, con la cabeza girada hacia la izquierda. Sus brazos estaban metidos debajo de él, sus piernas extendidas. Así fue exactamente como la policía descubrió el cuerpo de Valery. Para alguien que acaba de caer, la forma en que está acostado se ve extraña. Parece que el cuerpo fue colocado ahí. ¿Qué le ocurrió realmente a Valery? ¿Y quién estuvo involucrado en su muerte? Sana, llamemos a los padres del niño. Sí, hagámoslo. Estoy verificando el número de departamento. Está guardado en mi teléfono, el 9. Hola. Hola. Jake y yo estamos aquí. ¿Podrías bajar y hablar con nosotros? Sí, por supuesto. Hola. Hola. No creo que él haya hecho esto solo. Haremos todo lo posible por descubrir la verdad. Vamos al lugar donde sentimos la energía de su hijo. Ahí es donde encontraron su cuerpo, ¿verdad? Sí. Ahora mismo, siento que alguien observaba a su hijo. Siento que la mirada de alguien se posaba en el cuerpo de Valery y había un profundo deseo de su muerte. Luego, vi una visión extraña, como si una especie de niebla oscura con un olor fétido a azufre estuviera constantemente sobre él. Estoy viendo un día perfectamente normal para él. Está tranquilo, relajado, rodeado de amigos. Y el clarividente tiene toda la razón. Alrededor de las 7 de la tarde, Valery salió para reunirse con algunos amigos. La madre de la víctima vio desde la ventana cómo su hijo se encontró con 2 de sus amigos cerca de la entrada. Cuando me conecté por primera vez con la foto de Valery, inmediatamente sentí que un hombre estaba de alguna manera involucrado en su muerte. En ese momento, sentí que podría haber sido uno de sus amigos cercanos, alguien con quien pasó esa última noche. La madre afirma que alrededor de las 11 de la noche miró por la ventana que da a la entrada principal del edificio y vio a Valery con sus amigos. Según ella, no había señales de una discusión o pelea. Su hijo y los 2 chicos estaban simplemente sentados en un banco hablando. Llamó alrededor de las 11 y dijo que todo estaba bien. Estamos bien. Estaré en casa en aproximadamente 1 hora. Ahora, los padres de Valery no pueden perdonarse por haberse quedado dormidos y nunca haber visto a su hijo regresar a casa. La muerte de Valery ocurrió en algún momento entre las 2 y las 4 de la mañana. Pero ¿dónde estuvo el niño todo ese tiempo? ¿Qué le pasó? Ahora mismo veo a alguien inclinado sobre el cuerpo de su hijo. Un joven está en pánico, aterrorizado, y es el mismo chico que estaba con su hijo solo unas horas antes de su muerte. ¿Podría ser que Valery fue asesinado por un amigo? Según lo que hemos aprendido, los 2 amigos que estaban sentados con Valery afuera esa noche se fueron a casa alrededor de la medianoche. Sus padres y vecinos confirmaron esto. Y en un cruel giro del destino, uno de esos mismos amigos, el último en ver a Valery con vida, también fue el primero en encontrar su cuerpo esa trágica mañana. Estaba caminando a clase a las 6:30 de la mañana, y él solo estaba tirado aquí. La policía ya había llegado. Supongo que uno de los vecinos lo vio y los llamó. Pero si los amigos de Valery no tuvieron nada que ver con su muerte, entonces, ¿qué le ocurrió realmente? ¿Cómo y por qué terminó muerto a pocos pasos de su propia casa? Espera, estoy viendo a tu hijo medio vestido. Falta algo. No está completamente vestido. Cuando se descubrió el cuerpo de Valery Shkvarchenko, no llevaba puesta una camiseta, solo pantalones cortos. Sus sandalias estaban tiradas a un par de pasos de distancia. Es extraño. La madre de Valery insiste en que salió de la casa esa noche vistiendo una camiseta. Entonces, ¿dónde está? Fue un día caluroso y la noche era sofocante. Es posible que simplemente se la haya quitado. Parece que antes de su muerte, su hijo estaba en algún lugar muy alto, algo como un tejado. Sí, ahí fue donde se quitó la camisa. Durante la investigación, la policía descubrió la camiseta de Valery en el techo del edificio justo encima de la primera entrada, la misma donde más tarde se encontró su cuerpo. Esto apoya la teoría de que Valery estuvo efectivamente en el techo poco antes de su muerte.
Ahora veo a alguien tomando a tu hijo de la mano y llevándolo al techo, pero no puedo distinguir quién es. Necesitamos subir allí ahora mismo. Algo pasó en ese techo, algo que le quitó la vida a tu hijo. Mientras todos buscaban la llave para llegar al tejado, un espíritu vino a mí. Me dio una señal. Hay una mujer involucrada en la muerte de Valery y, más que eso, se conocían. Pero ¿quién es esta mujer y cómo podría estar conectada con la muerte de Valery? Acabo de sintonizar con Valery y siento que en la última noche de su vida algo lo preocupaba. Tú y tu esposa, hay algo que no le dijeron. Está conectado con el hombre que él creía que era su padre biológico. Se enteró sobre su verdadero padre. Resulta que Vadim es el tercer esposo de Lyudmila. El primero, el hombre que era el padre biológico de Valery, dejó a la familia antes de que Valery cumpliera 1 año. Él y Lyudmila no se llevaban bien. Su nombre también era Valery. Mi hijo tenía unos 7 u 8 meses cuando definitivamente nos separamos. 1 año después, Lyudmila conoció a su segundo esposo, Mikhailo. Se casaron solo unos meses después. Tuvieron una hija, Sasha. Mikhailo adoptó al pequeño Valery. Lo trataba bien, lo amaba. Valery lo llamó papá. Pero el hombre al que Valery llamaba papá falleció. Había algo mal con su hígado. En ese momento, Lyudmila ya se había divorciado de Mikhailo, pero habían mantenido una relación amistosa. Él falleció de cáncer de hígado. Valery tenía solo 9 años. Le afectó mucho la muerte de su padre. Lloraba y seguía preguntando cuándo volvería su papá. Incluso después de la muerte de ese hombre, nadie le contó la verdad a Valery. No querían traumatizarlo. Entonces, un día, por pura casualidad, Lyudmila se encontró con el padre biológico de Valery justo en la calle. Irónicamente, su hijo estaba con ella en ese momento. El encuentro fue breve. Fue entonces cuando decidió que su hijo debía saber la verdad sobre su verdadero padre. Decidimos que se lo diríamos. Al principio, estaba un poco en shock, pero le explicamos que no importa quién fuera su padre, todavía lo amamos. No podía perdonarlos por ocultarle la verdad. Y el día que murió, Valery extrañaba al hombre al que siempre llamó papá. Resulta que el día en que Valery murió era el aniversario de la muerte de su padre adoptivo. Tal vez en sus últimas horas estaba recordando los tiempos cuando su papá todavía estaba con él. Entonces, ¿es posible que Valery se lanzara del techo por esto? No veo a Valery saltando de ese tejado por su propia voluntad. Veo a una mujer. Parece que una chica se suponía que debía venir aquí con él. Unas chanclas de mujer rosas fueron encontradas en el techo. Lo más probable es que hubiera una mujer con Valery esa noche. De esa manera. Sí, por allá. Los psíquicos se detuvieron en el lugar exacto del techo donde 2 años y medio antes había sido encontrado el cuerpo de Valery Shkvarchenko en el césped de abajo. La mujer era mucho mayor que el chico. Ella sentía como si fuera un pariente para él. Escucho a la gente decir, ella es una asesina, y tú también lo crees. Resultó que la mujer que mencionaron los psíquicos era una local. Se llama Natalia. Tiene 45 años. Conocía a la madre del chico. Vivían en edificios vecinos y a veces conversaban en el patio. Rumores de que Natalia estuvo con Valery la noche de su muerte llegaron a Lyudmila poco después de la tragedia, pero la madre afligida nunca pudo confirmarlos o negarlos. La mujer simplemente se negó a hablar. Intenté llamarla. No quería hablar conmigo. Los amigos de Valery Shkvarchenko dijeron que la mujer solía aparecer donde él estaba y seguía imponiéndole su compañía. Pero, ¿qué podría conectar a Valery de 18 años y a Natalia de 45 años? ¿Qué hacían en el techo esa noche? ¿Y podría la mujer haber empujado al chico desde el 9º piso? Amigos me dijeron que había momentos en que nuestros padres no estaban y ella intentaba besarlo, abrazarlo. Él le hablaba, le pedía que parara, pero ella no escuchaba y seguía adelante. Y mi primer pensamiento fue que ya habían tenido algún tipo de conflicto entre ellos. Necesitamos conocerla. ¿Sabes dónde vive ella? Debe estar cerca, ¿verdad? Sí, te mostraré. Natalia vive solo en un edificio al lado. En cuestión de minutos,
Los clarividentes junto con Lyudmila y Vadim llegan a su puerta. Hola, Hola. mi nombre es Shanna. Este es Jake. La madre del chico, el que cayó del techo, nos pidió que ayudáramos a investigar. ¿Está tu tía en casa? No. ¿Sabes por qué estaba ella allá arriba en el techo? Después de esta pregunta, alguien llamó al chico desde el apartamento y él desapareció inmediatamente detrás de la puerta. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que Natalia esté realmente involucrada en la muerte de Valery? Un comportamiento tan extraño. Nuestro detective intentó contactar a Natalia por teléfono. Ella se negó a comentar sobre cualquier cosa. ¿Realmente sabe algo o es Natalia la asesina? Esta mujer está muy asustada. Cada 2 personas la señalan y la llaman asesina. Primero estaba en casa, luego salió prácticamente a dar un paseo y fue a una reunión. Según el amigo del fallecido que se reunió con él la noche de la tragedia, cuando estaba a punto de irse a casa, una mujer se acercó a Valery. Ella lo saludó y se sentaron juntos en un banco. Lo que sucedió después, el chico no lo sabe. Puedo sentir esa misma sensación pesada. Así se sentía Valery. Espera, la mujer también estaba molesta. Tal vez tuvo una pelea con su esposo y por eso salió. Quizás él quería calmarla. Natalia parece muy joven y nadie puede adivinar su edad. Por eso, pasaba cómodamente tiempo con jóvenes que también estaban interesados en hablar con una mujer mayor. Esa noche, compartió sus problemas familiares con... Es imposible confirmar o negar esta información, ya que ni Natalia ni sus familiares aceptaron hablar. Pero si realmente le confió a Valery sus problemas familiares, ¿qué pasó después? ¿Cómo murió el niño? Este tejado significaba algo para su hijo. Solía pasar mucho tiempo aquí. Al parecer, a Valery realmente le encantaba este lugar. La vista desde la azotea era increíble. Cuando se separaron, se suponía que él aún estaba vivo. Ella no vio lo que pasó después. Se fue. Ella dejó el tejado, pero había alguien más allí, y esa persona esperó hasta que Valery estuviera solo para matarlo. Ese pensamiento envía escalofríos por la espalda. ¿Había alguien más en el techo? ¿Pero quién? Necesitamos volver a subir. Siento que alguien estaba observando a Valery y se siente como si hubiera una mirada, una que ni Valery ni la mujer que estaba con él podían ver. Realizaremos un ritual. Este es un rito antiguo. A través de la runa del vacío, podemos abrir un portal entre 2 mundos. Los familiares de Valery se enteraron de la llegada de los psíquicos. Su tía, hermana y madrina también subieron al techo. Shanna, Valery está aquí. Espera, me está diciendo. 666. Santo cielo. 3 seises, el número del diablo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la muerte de Valery? Es una señal. El mismo diablo tuvo una mano en la muerte de tu hijo. Tu hijo activó una fuerza oscura, la desató, realizó algún tipo de ritual mágico. Lo escucho recitando un encantamiento. Estaba pidiendo algo del otro lado. No lo sé. Ni siquiera hablamos de misticismo. En la superficie, tu hijo parecía feliz, amaba a su mamá, a su papá y a su hermana, pero alguien faltaba en su vida, y ese sentimiento se hizo más fuerte cerca de 1 año antes de su muerte. Resultó que cuando Valery descubrió que Mikhailo no era su padre biológico, quiso conocer a su verdadero papá, pero el hombre no quiso verlo, y eso hirió profundamente a Valery. Lo intentó. Llamó, pero como siempre, nunca había tiempo, o quizá simplemente no había deseo.
Valerie solo quería hablar con él, y su hijo sufrió profundamente porque no pudo hacer cambiar de opinión a su padre. El chico recurrió a fuerzas espirituales. Quería crear una situación que pudiera controlar. Invocó algo que no entendía completamente. Vi una visión, tu hijo sentado frente a una computadora, leyendo algo en línea. Era una descripción de un ritual, pero solo explicaba cómo realizarlo y qué se necesitaba, pero nada sobre protección, ni una palabra. Tal vez leyó algo en línea sobre esas fuerzas superiores, pero en secreto, para que no lo supiéramos. Lo más probable es que fuera un hechizo para obtener poder y controlar la voluntad de su padre. La fuerza que lo consumió era increíblemente fuerte, y él no sabía cómo manejarla. Pero ella sabía qué hacer. El objetivo de cualquier entidad oscura es reclamar tanto el cuerpo como el alma. Pero, ¿qué le sucedió exactamente a Valerie esa noche en la azotea? Ahora mismo veo a tu hijo dando vueltas por aquí, haciendo movimientos extraños. Los padres recordaron que 2 años antes de su muerte, Valerie había comenzado a practicar parkour, un deporte practicado por jóvenes en todo el mundo. Su esencia es moverse libremente y superar obstáculos en tu... Había comenzado a entrenar justo aquí. Estaba haciendo trucos y se suponía que debía aterrizar a solo unos centímetros del borde, pero calculó mal y cayó. Lo siento, pero la muerte de su hijo fue un accidente. Eso explica por qué la posición de su cuerpo no coincidía con un suicidio. No saltó. Cayó por una razón diferente. Las abrasiones en los nudillos de Valerie podrían haberse producido por el impacto con el suelo. Esa mirada observando a tu hijo todo el tiempo era la mirada del diablo. Estaba allí, esperando el momento adecuado para quitarle la vida a Valerie. Muchas gracias. Siempre supe que no fue suicidio. Él quería vivir. Ahora creo que finalmente puedo empezar a avanzar. Solo hablar con los psíquicos ya me trajo algo de paz.